Sabes, cuando me inscribí en la Universidad Galáctica para estudiar especies extintas de la galaxia, pensé que sacaría un sobresaliente fácilmente. ¿Qué tan difícil puede ser aprender sobre cosas muertas? ¿Verdad? Bueno, al parecer muy difícil cuando eres una de esas cosas supuestamente muertas y nadie se molestó en decírtelo. El aula bullía con el caos matutino habitual. Imagina una clase universitaria típica, solo que en lugar de estudiantes de primer año con resaca, tienes una deliciosa mezcla de seres con tentáculos, entidades cristalinas y lo que solo puedo describir como nubes de gas conscientes intentando averiguar cómo tomar apuntes. Me senté en mi sitio habitual, en la esquina del fondo, esperando que mi gorra de béisbol y mis gafas de sol me ayudaran a integrarme. Alerta de spoiler, no lo hicieron. El profesor Till irrumpió en la sala con el entusiasmo de un Golden Retriever que acaba de descubrir las pelotas de tenis. Era vexoriano, lo que significaba que parecía que alguien hubiera cruzado una mantis religiosa con un árbol de Navidad y le hubiera dado un doctorado en biología. Sus antebrazos gesticulaban salvajemente mientras hablaba, y sus ojos compuestos brillaban cuando se emocionaba con eventos de extinción particularmente espantosos. Buenos días, mis maravillosos estudiantes, canturreó, con ese distintivo acento boxoriano que hacía que todo sonara como una pregunta. Hoy vamos a hablar de algunos casos absolutamente fascinantes de especies que lograron extinguirse por completo por pura estupidez. ¿No es maravilloso? La clase murmuró su acuerdo. Me hundí aún más en mi asiento. Bueno, continuó el profesor Kate, mostrando una pantalla holográfica de varias civilizaciones muertas. ¿Quién puede darme un ejemplo de una especie que se extinguió debido a su propia y espectacular incompetencia? ¿Alguien? No sean tímidos. Manos, garras, pseudópodos y otros apéndices aparecieron por la sala. Esta era siempre la parte en la que intentaba hacerme invisible. No porque no supiera las respuestas, claro está, sino porque la mayoría de las especies extintas que mencionaban me tocaban demasiado de cerca. Los globoides del sector 7, chilló Pip, una pequeña criatura peluda que parecía un hámster cruzado con una calculadora. Inventaron el viaje en el tiempo y lo usaron inmediatamente para retroceder y deshacerlo. Excelente, dijo la profesora Caterra radiante. ¿Alguien más? Las mentes cristalinas de Andrómeda Prime, ofreció Torgon, un ser rocoso cuya voz sonaba como grava en una licuadora. Alcanzaron un pensamiento lógico perfecto y concluyeron lógicamente que la existencia era ilógica, así que todos se aislaron. Brillante. Simplemente brillante. La emoción del profesor estaba alcanzando niveles peligrosos. Por eso me encanta dar esta clase. La gran variedad de formas en que las especies inteligentes pueden extinguirse a sí mismas nunca deja de sorprenderme. Hice una mueca. Darwin, si tan solo supiera. Ahora, déjenme preguntarles esto, dijo el profesor Ketriel, inclinándose hacia adelante con aire conspirador. ¿Alguien puede pensar en una especie que se extinguiera no por una guerra, ni por un desastre natural, sino por una simple y ridícula incompetencia burocrática? La sala se quedó en silencio. Esta era mi pesadilla. Sabía exactamente en qué especie estaba pensando, y estaba bastante seguro de ser el único en la sala que podía darle la verdadera respuesta. Por desgracia, también estaba bastante seguro de que darle esa respuesta me traería lo que mi abuela habría llamado un montón de problemas. Intenté hundirme aún más en mi asiento, pero al parecer mis intentos de invisibilidad fueron tan efectivos como una tetera de chocolate. Los ojos compuestos del profesor Kate se clavaron en mí con la precisión de un misil termoguiado. «Jaque, mi querido muchacho», exclamó, usando el nombre humano con el que me había registrado porque pensé que nadie sabría lo que significaba. «Has estado inusualmente callado hoy. Seguro que alguien que eligió estudiar especies extintas debe tener alguna idea al respecto». Toda la clase se giró para mirarme. 37 pares de ojos, ojos compuestos, pedúnculos oculares y parches fotosensibles, todos concentrados en el tipo de la gorra de béisbol, que solo quería aprobar biología básica sin incidentes.
Podía sentir mi cara acalorarse bajo su mirada colectiva. Mi monólogo interno gritaba cosas impublicables, pero por fuera me aclaré la garganta con nerviosismo. Bueno, profesor, dije, intentando mantener la voz firme. Supongo que se me ocurre algún ejemplo. Las palabras flotaban en el aire como un mal olor en una cena diplomática. El profesor Kate prácticamente vibraba de emoción, y me di cuenta, con creciente horror, de que me acababa de meter en el rincón más incómodo de la galaxia conocida. Sí, me animó, con los 4 brazos haciendo gestos de aliento. Por favor, comparta con la clase. Miré a mi alrededor una vez más, esperando una alarma de incendios, una invasión alienígena o un agujero negro espontáneo. No hubo suerte. Solo 37 caras expectantes esperando a que explicara cómo toda mi especie había conseguido ser clasificada oficialmente como extinta mediante lo que solo podría describirse como el error administrativo más vergonzoso de la historia galáctica. Así que, esto es lo que pasa cuando te ponen en aprietos frente a una clase llena de extraterrestres cuando intentas mantener un perfil bajo. Es como si te pidieran explicar un truco de magia cuando tú eres el truco. La incomodidad no alcanza para describirlo. Respiré hondo y levanté la mano lentamente, como si estuviera desactivando una bomba de ansiedad social y pesadillas burocráticas. Empecé, lo cual ya no era un buen comienzo. De hecho, profesor, creo que podría haber un pequeño malentendido sobre una especie en particular. El murmullo empezó de inmediato. Sara 7, la insectoide sentada 2 filas delante de mí, empezó a garabatear frenéticamente con sus 6 brazos. Era de las que tomaban notas detalladas de todo, incluidas las observaciones casuales del profesor sobre el tiempo. Casi podía oír su sistema de categorización interno haciendo clic. Posible alerta de nueva información. Nivel máximo de entusiasmo académico. Los ojos compuestos del profesor Ktil, de alguna manera, lograron brillar aún más. Oh, dime, Jaque, ¿qué especie? ¿Será? Me aclaré la garganta de nuevo. En ese momento, me estaba aclarando tanto que probablemente calificaría para un estudio médico sobre comportamientos nerviosos al aclararse la garganta. Bueno, verás, dije, intentando sonar despreocupado mientras el corazón me latía con fuerza. Los humanos no estamos extintos. ¿Conoces ese sonido que hace un disco cuando se para de repente? Eso es exactamente lo que le pasó al aula, solo que en lugar de un disco, eran 37 mentes alienígenas procesando información que no funcionaba. Lurks, un ser con forma de gota que convirtió el escepticismo en arte, emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Es imposible, gorgotearon. Los humanos llevan oficialmente extintos más de 2 décadas. Está en el registro galáctico y todo. Sí, bueno, dije, sintiendo que empezaba a sudar a pesar del climatizador. Ese es el problema. Verás, no estamos extintos. Simplemente somos muy malos con el papeleo. El silencio se prolongó como una mala primera cita. El profesor Kto me miraba con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas y la otra mitad está en llamas. Jaque, dijo lentamente. ¿Insinúas que tienes acceso a información clasificada sobre esta supuesta especie extinta? Madre mía. Este era el momento, el punto de no retorno. Podía redoblar la mentira y pasar el resto del semestre inventando historias cada vez más elaboradas sobre mis fuentes de investigación, o podía decir la verdad y probablemente acabar como un espécimen en el laboratorio de xenobiología de la universidad. No exactamente, dije, y enseguida me di cuenta de lo sospechoso que sonaba. O sea, sí, pero también no, pero sobre todo sí, de una forma completamente legal y para nada resultado de que yo sea lo que estamos hablando. Tranquilo, Jaque. Muy tranquilo. Sara 7 estaba tomando notas de forma frenética. Estaba bastante seguro de que iba a necesitar atención médica por lesiones por movimientos repetitivos. A este paso,
La Oficina de Estadísticas Laborales me miró con lo que supuse que era su versión de una expresión de profundo escepticismo, que en resumen parecía más bien una leve indigestión. Joven Jaque, dijo el profesor Kate, acercándose a mi escritorio con los movimientos lentos y deliberados de un depredador que acaba de avistar algo interesante. Parece saber bastante sobre esta especie extinta en particular. Leo mucho, dije semanalmente. Fascinante. ¿Y dónde leíste exactamente sobre humanos vivos? Porque según todas las fuentes oficiales de la galaxia, todos se extinguieron tras lo que los informes llamaron un catastrófico fracaso administrativo que resultó en un colapso social total. Me reí. Me salió más como un bis estrangulado, pero buscaba una diversión casual. Lo curioso de eso, dije, dándome cuenta de que ahora estaba completamente absorto en este desastre conversacional. Resulta que los informes podrían haber sido un poco exagerados. La clase estalló en susurros. Capté fragmentos de conversaciones alienígenas. Imposible. Encubrir. Lo sabía. ¿Significa esto que mi tesis sobre los patrones de extinción humana ya no sirve para nada? El profesor Kate levantó las 4 manos para pedir silencio, y la sala obedeció al instante. Su autoridad académica era aparentemente lo suficientemente fuerte como para anular incluso los chismes científicos más entusiastas. Jaque, dijo, y pude percibir la emoción apenas contenida en su voz. Creo que necesitas explicar exactamente cómo obtuviste esta información, porque si lo que sugieres es cierto, estamos ante el descubrimiento xenobiológico más significativo de la historia galáctica reciente. Miré a mi alrededor una vez más. 37 rostros llenos de curiosidad científica, ambición académica y lo que empezaba a reconocer como el tipo de interés depredador que suele reservarse para oportunidades de investigación extremadamente raras. Sí, definitivamente estaba en problemas. Ahora bien, ¿sabes qué es peor que ser el centro de atención en una sala llena de extraterrestres? Ser el centro de atención en una sala llena de extraterrestres que creen haber hecho el descubrimiento del siglo. El profesor Kate tenía ese brillo en sus ojos compuestos que había aprendido a asociar con un momento científico revolucionario o con alguien a punto de convertirse en un sujeto de investigación muy reacio. Vamos, Jaque, dijo, adoptando lo que solo podría describir como un modo de interrogatorio académico. Empecemos por lo básico. ¿Cuándo exactamente se extinguieron estos humanos, según sus fuentes? Me removí incómodo en mi asiento. Bueno, eso es, profesor. No lo hicieron. Pero los informes oficiales lo dicen claramente. Los informes oficiales se equivocan. Interrumpí, y al instante me arrepentí. Nunca interrumpas a un profesor en medio de una clase. Es como interrumpir a un vulcano durante la meditación o a un Klingon durante la cena. Simplemente no acaba bien. El profesor Kate hizo una pausa, con los antebrazos congelados en medio del gesto. Error. La oficina del Censo Galáctico cometió un error. Por cómo lo dijo, uno pensaría que acababa de sugerir que la gravedad era opcional o que la velocidad de la luz era más bien una recomendación sutil. Más bien una serie de errores, dije, entusiasmándome con el tema a pesar de mi buen juicio. Verá, empezó con el Censo Galáctico de 2387. Se suponía que la Tierra iba a ser inspeccionada, pero hubo un conflicto de programación. El anotador de Sara 7 había alcanzado niveles de intensidad sobrenaturales. Estaba bastante seguro de que estaba transcribiendo no solo mis palabras, sino también mi respiración y el ángulo preciso de mi gorra. Un conflicto de agenda, sugirió el profesor KTH. Sí. La nave de reconocimiento se desvió para gestionar una crisis diplomática en el sistema de Las Vegas. Algo sobre una disputa comercial por cristales cantores, así que la Tierra quedó marcada como reconocimiento pospuesto en el sistema. Lors emitió un sonido como una risa húmeda. Y déjame adivinar, gorgotearon. El pospuesto se convirtió en permanente. Peor aún, dije, entrando en materia. En el siguiente ciclo censal,
Un auxiliar administrativo vio un reconocimiento pospuesto y asumió que significaba que el planeta se había vuelto inaccesible. Así que lo marcaron como potencialmente inhabitable. «Oh, no», susurró 07, con la antena temblando, con lo que supuse que era emoción u horror, posiblemente ambos. «Mejora», continué. En el ciclo siguiente, otro auxiliar administrativo vio «potencialmente inhabitable» y supuso que significaba que todos estaban muertos. Así que actualizaron el estado a «extinto» debido al colapso ambiental. El profesor KTH me miraba con la fascinación que suele reservarse para cultivos bacterianos particularmente interesantes. Y nadie se equivocaba nunca. «Aquí es donde la cosa se pone realmente buena», dije, dándome cuenta de que ya estaba completamente convencido de la explicación y no había vuelta atrás. Para cuando alguien notó el error, ya hacía más de una década que era oficial. El Registro Galáctico había publicado artículos sobre la extinción humana. Se celebraron congresos académicos. Alguien incluso escribió una tesis sobre las lecciones de la catástrofe humana. Mi colega, el profesor Borak, escribió esa tesis, dijo el profesor Kate lentamente. Ganó el Premio Galáctico de Xenosociología. Cierto. Bueno, cuando el registro se dio cuenta de su error, se enfrentaron a una decisión. Podían admitir el error administrativo más vergonzoso de la historia galáctica, invalidar años de trabajo académico y probablemente ser demandados por todas las universidades del espacio conocido. Blair los instó, aunque su tono sugería que ya sabían a dónde iba esto. O podían simplemente dejar a los humanos registrados como extintos y esperar que nadie se diera cuenta. El aula estalló en caos. La mitad de los estudiantes gritaban preguntas. La otra mitad revisaba frenéticamente sus tabletas de datos para cruzar información. Y 07 parecía a punto de vibrar hasta salirse del exoesqueleto de pura emoción académica. El profesor Ketril volvió a levantar las 4 manos para pedir silencio, pero esta vez tardó bastante más. Jaque, dijo una vez que la sala se calmó. Esta es una afirmación extraordinaria. Estás sugiriendo que una especie entera ha sido clasificada incorrectamente como extinta durante más de 2 décadas debido a la incompetencia burocrática. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. ¿Y sabes cómo exactamente? Era el momento de la verdad. Podía confesarlo todo ahora mismo o podía intentar salir de este agujero. Por desgracia, mi cerebro eligió la tercera opción. Profundizar. Puede que me haya encontrado con algunos, dije con cuidado. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el zumbido del sistema de ventilación del edificio 3 pisos más arriba. Te has encontrado con humanos vivos. La voz del profesor Kate había subido unas 3 octavas. Unos cuantos humanos vivos, quizá más que unos pocos. ¿Dónde? Por ahí. ¿Por dónde? ¿Jaque? Miré el aula una vez más. Todos los seres presentes me observaban con la intensidad que suele reservarse para desastres naturales o chismes de verdad. Bueno, dije, tomando la que probablemente fue la peor decisión de mi carrera académica. Sobre todo en la Tierra, de hecho. Resulta que nunca se fueron. Si antes pensaba que el aula era un caos, claramente subestimaba el entusiasmo académico de 37 estudiantes extraterrestres a quienes les acababan de decir que estaban presenciando un momento histórico. El ruido pasó de una leve excitación a que alguien acababa de anunciar pizza gratis en la cafetería. El profesor Ktil, sin embargo, se había quedado completamente en silencio. Me miraba con la expresión que se esperaría de alguien a quien le acaban de decir que la gravedad era solo un rumor muy persistente. Jaque, dijo lentamente, ¿me estás diciendo que has tenido contacto directo con especímenes vivos de una especie supuestamente extinta? La forma en que mencionó especímenes me incomodó profundamente. Era como si me consideraran un bicho particularmente interesante en la colección de alguien. Dije intentando retroceder. Contacto es una palabra fuerte, más bien como observado desde la distancia. Distancia académica.
Fascinante. La excitación del profesor Kate volvía a alcanzar niveles peligrosos. Dime, ¿qué patrones de comportamiento observaste? ¿Exhibieron alguno de los comportamientos de estrés previos a la extinción documentados en la literatura? Esto se estaba descontrolando rápidamente. Miré a mi alrededor buscando apoyo, pero solo encontré rostros alienígenas ansiosos pendientes de cada palabra. Incluso Blorks había dejado de parecer escéptico y empezaba a parecer interesado, lo que de alguna manera lo empeoró todo. Alguien parecía bastante normal, dije débilmente. ¿Normal? ¿Cómo? Intervino 07, con la antena prácticamente vibrando de curiosidad. Estaban participando en estructuras sociales humanas típicas, usando herramientas, comportamientos ritualistas. Supongo que estaban haciendo cosas humanas normales. Ya sabes, trabajando, comiendo, quejándose de los impuestos, viendo maratones de viejos programas de entretenimiento. Espera. El profesor Cater me interrumpió, sacando su propia tableta de datos. Observaste sus patrones de consumo de entretenimiento. Esto es increíble. Jaque, necesito que me muestres algunos de estos comportamientos para la clase. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Demostrar? Sí. Muéstrenos comportamientos humanos típicos. Esta es una oportunidad educativa única en la vida. No creo que sea necesario. Tonterías. El profesor Ketrill estaba ahora dando saltitos, lo cual era profundamente perturbador de ver. Clase, reúnanse. Estamos a punto de presenciar auténticos patrones de comportamiento humano. Antes de que pudiera objetar, 37 extraterrestres habían rodeado mi escritorio como si fuera una especie de exhibición educativa, y me di cuenta con creciente horror de que era exactamente en lo que me había convertido. Ahora bien, Jaque, dijo el profesor Kate, con la tableta de datos lista. Muéstrenos una típica exhibición de apareamiento humano. Casi me atraganto con mi propia lengua. ¿Y ahora qué? Rituales de cortejo humano. La literatura menciona algo llamado bailar como un comportamiento precopulatorio. Demuestren. No estoy mostrando rituales de apareamiento humano frente a una clase de biología. Entonces quizás una exhibición territorial, sugirió Torgal amablemente. Los humanos eran conocidos por sus posturas agresivas. Correcto. O por sus comportamientos alimentarios, añadió Pip. Muéstrenos cómo consumen los nutrientes los humanos. Miré a mi alrededor desesperado, pero no había escapatoria. Estaba rodeado de xenobiólogos entusiastas que creían haber descubierto un dinosaurio vivo. Esto es ridículo, murmuré. ¿Qué fue eso? La profesora Actra se acercó. ¿Era un patrón de vocalización humana? ¿Una forma de comunicación? Era yo quien decía, esto es ridículo. Fascinante. El espécimen parece expresar frustración mediante modulación vocal y lenguaje corporal agresivo. Fíjense en la clase de postura defensiva. Sara 7 tomaba notas tan rápido que me preocupaba que sus apéndices de escritura se incendiaran. Debería grabar esto para el departamento de xenobiología. Por supuesto, exclamó la profesora Actrill. Esta es una investigación revolucionaria. Fue entonces cuando Blurks decidió unirse a la diversión. Si realmente se ha encontrado con humanos vivos, dijeron con su voz gorgoteante. Entonces debería poder demostrarlo. Pregúntale algo que solo un humano sabría. Excelente idea, dijo la profesora Cater, volviéndose hacia mí con renovado entusiasmo. Jaque, ¿cuál es la palabra humana para el miedo a ser enterrado vivo? ¿Tapofobia? Respondí automáticamente, y enseguida me di cuenta de mi error. Toda la clase se quedó sin aliento. Bueno, los que tenían pulmones también. Los demás emitieron diversos sonidos de sorpresa, desde un tintineo cristalino hasta lo que parecía una orquesta de globos desinflándose. Increíble. La profesora Actrill prácticamente estaba bailando. Ahora bien, ¿cómo es posible que conozcas una terminología humana tan específica si no has tenido un contacto extenso con la especie? ¡Qué suerte la mía!
¿Y sus ciclos reproductivos? Preguntó Sara. 7. ¿Cuánto tiempo crían los humanos a sus crías? 9 meses. La esperanza de vida promedio es de unos 80 años, más o menos. Su temperatura ambiente preferida oscila entre 18 y 24 grados centígrados, dependiendo sobre la humedad y las preferencias personales. Cada respuesta que daba empeoraba las cosas. Los extraterrestres se emocionaban más. El profesor Till tomaba más notas y yo me quedaba sin maneras de explicar cómo sabía tanto sobre los humanos sin admitir que era uno. Esto no tiene precedentes. El profesor Till anunció a la sala. Jake, claramente has tenido más contacto con esta especie que nadie en la historia galáctica registrada. Necesitamos llevarte al departamento de xenobiología inmediatamente. ¿El departamento de xenobiología? Sí. Piensa en las oportunidades de investigación, los artículos que podríamos escribir, las conferencias a las que podríamos asistir. Podría ser el xenobiólogo más famoso de la galaxia. Pero yo no soy xenobiólogo, protesté. Detalles. El profesor hizo un gesto de desdén con la mano. Lo que importa es que eres nuestro único vínculo con una especie extinta viva. Este es el descubrimiento del siglo. Miré a mi alrededor, a 37 pares de ansiosos ojos extraterrestres, y me di cuenta con creciente temor de que mi simple clase de biología universitaria se había convertido en la peor entrevista de trabajo de mi vida. Y estaba bastante seguro de que estaba a punto de conseguir el puesto, lo quisiera o no. Déjame contarte algo sobre el momento en que te das cuenta de que has pasado de ser un estudiante universitario intentando aprobar una asignatura a un posible espécimen de laboratorio para científicos extraterrestres demasiado entusiastas. No es un buen momento. Es el tipo de momento que te hace cuestionar cada decisión de vida que te llevó hasta allí. Empezando por tu decisión de abandonar la Tierra. El profesor Kate se paseaba alrededor de mi escritorio como un depredador que hubiera acorralado a una presa particularmente interesante. Tendremos que organizar sesiones de observación controladas, decía principalmente para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que toda la clase lo oyera. Documentar los patrones de alimentación, los ciclos de sueño, las interacciones sociales. Y es absolutamente necesario que nos hagan un análisis biológico completo. Muestras de sangre, análisis de tejido, secuenciación genética. Un momento, dije, levantándome tan rápido que mi silla rozó el suelo. Nadie dijo nada sobre muestras de sangre. No te preocupes, Jake. Sara 7 pió amablemente. El departamento de xenobiología tiene excelentes instalaciones. Muy humano. Apenas notarás el equipo de monitoreo. Equipo de monitoreo. Simplemente básico. Sensores biométricos. El profesor Till me lo aseguró como si eso fuera a ser reconfortante. Frecuencia cardíaca, actividad cerebral, niveles hormonales, procesos digestivos. Cosas estándar para estudiar especímenes vivos. Ahí estaba de nuevo, esa palabra, espécimen. Miré alrededor de la sala una vez más y tomé una decisión que o me salvaría la vida o me expulsaría de la universidad. Posiblemente ambas. ¿Sabes qué? Dije, forzando una risa que salió tan natural como un cohete de chocolate. Creo que ha habido un malentendido. Oh. Los ojos compuestos del profesor Kate se enfocaron en mí con precisión láser. Sí, ¿ves? En realidad no lo soy. Quiero decir, en realidad no lo he hecho. La cosa es que estaba dando tumbos como un pez en una clase de filosofía, pero seguí adelante. No soy humano. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el sistema digestivo de alguien gorgoteando 3 filas más allá. ¿Qué? La antena de Sara 7 se inclinó con decepción. Cierto. En realidad soy un imitador alienígena muy convincente de la cambiaformas nébula. Somos conocidos por nuestras habilidades de imitación excepcionales. Blurks emitió un sonido como el de un cojín desinflado. Es la peor mentira que he oído en mi vida. No, es verdad, insistí, retrocediendo hacia la puerta.
He estado estudiando el comportamiento humano para mi tesis sobre mimetismo de especies extintas. Un campo muy especializado. Requiere mucha investigación. Tenía que meterme de lleno en el personaje, ¿sabes? El profesor Ctro no se lo creía. Jaque, si eres un cambiaformas, ¿por qué no puedes demostrar tu forma natural? Está atascado en esta forma. Riesgo profesional. Nos pasa a los mejores cambiaformas. Muy vergonzoso. Mi supervisor se va a enfadar muchísimo. Ahora me acercaba a la salida por la pared, pero la clase me seguía como una manada de lobos con ambiciones académicas. Eso no explica cómo sabes tanta información específica sobre los humanos, retumbó Torgan. Investigación, dije, subiendo la voz con cada palabra. Mucha investigación. Soy muy minucioso. Pregúntale a cualquiera del Consejo Académico de Cambiaformas. No existe tal consejo, señaló Blorks. Es información clasificada. Una organización muy secreta. No puedo hablar de eso. Reglas del sindicato. Ya casi estaba en la puerta, pero el profesor Trill seguía mis movimientos paso a paso, y sus piernas más largas definitivamente le daban ventaja. Jaque, dijo en lo que estoy seguro que pensó que era un tono tranquilizador. No hay necesidad de tener miedo. Solo queremos estudiarte para la ciencia. Para la ciencia es aparentemente la frase universal que significa que esto va a ser desagradable para ti, pero educativo para nosotros. Fue entonces cuando escapé. Crucé la puerta corriendo y salí al pasillo con la voz del profesor Kate resonando detrás de mí. Seguridad, tenemos una oportunidad de investigación fugaz. Los pasillos de la universidad Galáctica eran un laberinto de pasajes interconectados diseñados por alguien que claramente pensaba que la navegación debería ser un deporte competitivo. Corrí entre estudiantes confundidos, esquivando tentáculos y formaciones de cristal. Mis zapatillas chirriaban contra el suelo pulido. Detrás de mí, oí los pasos atronadores de lo que parecía ser la mitad del departamento de biología persiguiéndolo. La voz del profesor Till se impuso en el caos. No lo dejen escapar. Es el único vínculo vivo con una especie extinta. Doblé una esquina y casi choqué con un dron de mantenimiento, que emitió un pitido indignado y me denunció por interrumpir el flujo óptimo de los pasillos. Genial. Ahora era un fugitivo tanto del entusiasmo académico como de las normas de seguridad del campus. Listo. La voz de Serit resonó en las paredes. Se dirigió al barrio diplomático. Perfecto. Si tan solo pudiera llegar a la embajada humana, podría resolver todo este lío. Tendrían registros, documentación, pruebas de que los humanos no estaban extintos. Podrían aclararlo todo y yo podría volver a ser un estudiante normal en lugar de un espécimen. Doblé otra esquina derrapando y lo vi. Una hermosa vista de la familiar bandera azul y blanca de la embajada humana colgando fuera de la puerta de una modesta oficina. La salvación estaba al alcance. Entré corriendo, jadeando, listo para explicárselo todo a los personal de la embajada y dejé atrás toda esta pesadilla. La oficina estaba a oscuras, completa, absolutamente a oscuras. Un pequeño letrero holográfico se encendió al acercarme a la recepción. Embajada cerrada indefinidamente. Motivo: especie extinta. Por favor, contacten con un representante diplomático alternativo. Me quedé mirando el letrero, sintiendo que mi última esperanza se desmoronaba como una galleta rancia. «¿Estás bromeando ahora mismo?», susurré a la sala vacía. Detrás de mí, podía oír los pasos del profesor Kate acercándose y su improvisado equipo de investigación. La ironía no se me escapó. Estaba a punto de ser capturado por extraterrestres porque la embajada que se suponía que debía ayudarme había sido clausurada porque todos creían que mi especie estaba muerta. Jaque. La voz del profesor Kate resonó en el pasillo. Sabemos que estás ahí. Sal en paz y te prometemos que la investigación será mayoritariamente no invasiva. Mayoritariamente no invasiva. Se suponía que eso me tranquilizaría.
Miré desesperadamente a mi alrededor buscando otra salida, pero la oficina de la embajada aparentemente había sido diseñada para reuniones diplomáticas. Sin atreverme a escapar de xenobiólogos demasiado entusiastas. Los pasos se acercaban. Estaba atrapado en una embajada cerrada, rodeado de extraterrestres que querían estudiarme como un cultivo bacteriano particularmente interesante. Y mi única esperanza de demostrar que no estaba extinto se había desvanecido porque todos ya creían que lo estaba. Este definitivamente iba a estar en mi lista de los peores días de mi vida. Justo entre el momento en que comí accidentalmente esas bayas de regalión fermentadas y el día en que descubrí que mi especie estaba oficialmente muerta. La manija de la puerta giró. Hora de descubrir exactamente qué tan no invasiva podría ser la investigación alienígena. ¿Sabes lo que dicen sobre tiempos desesperados? ¿Medidas desesperadas? Bueno, aparentemente los tiempos desesperados también requieren inspiración desesperada. Porque cuando la manija de la puerta giró y me enfrenté a la perspectiva de convertirme en el sujeto de investigación más reacio de la galaxia, mi cerebro finalmente se puso en marcha. «Espera», grité mientras el profesor Trill y su séquito académico entraban en tropel en la oficina de la embajada. «Antes de que me arrastres a tu laboratorio, ¿no quieres saber la verdadera razón por la que los humanos están en la lista? ¿Extintos?» El profesor Kate hizo una pausa, con los antebrazos congelados a punto de extenderse. «Ya sabemos la razón. Incompetencia burocrática. Eso es lo que quieren que pienses», dije, canalizando todos los documentales de teorías conspirativas que había visto. Pero la verdad es mucho más interesante. La antena de Sarosoben se animó al instante. ¿Más interesante en qué sentido? Respiré hondo y me comprometí con lo que era el plan más brillante o más estúpido que jamás había concebido. Los humanos no están extintos, dije lentamente. Están escondidos. ¿Escondiéndose? Gorgoteó Lorax con escepticismo. ¿De qué? Exactamente de esto. Gesticulé alrededor de la sala llena de científicos alienígenas ansiosos. Piénsenlo. ¿Qué sucede cuando la galaxia descubre una especie que todos creían muerta? Interés científico sin precedentes, dijo el profesor Kate automáticamente. Fama y fortuna académicas, añadió Zoro 7. Oportunidades de investigación, retumbó Torgan. Exactamente, dije, entusiasmándome con el tema. ¿Y qué significa eso para la especie en cuestión? La sala quedó en silencio, mientras 37 mentes alienígenas procesaban la pregunta. Se convierten en ratas de laboratorio, dijo Pip en voz baja. Sujetos de investigación permanentes, añadió BLS con una comprensión cada vez mayor. Exposiciones vivientes en instituciones académicas de toda la galaxia, terminó el profesor Kate, abriendo mucho los ojos compuestos al comprender. Ahora lo entiendes, dije. Así que los humanos tomaron una decisión. Dejaron que todos pensaran que estaban extintos, y a cambio, obtuvieron algo increíblemente valioso. ¿Qué? Preguntaron varias voces simultáneamente. Paz. Dejé esa palabra en el aire un momento antes de continuar. No más política galáctica, no más disputas comerciales, no más incidentes diplomáticos, no más verse arrastrados a conflictos alienígenas ni tener que explicar las costumbres humanas a burócratas confundidos. Simplemente desaparecieron oficialmente. El profesor Kate me miraba con una mezcla de admiración y horror. ¿Dices que eligieron la extinción antes que la existencia? Digo que eligieron la privacidad antes que la publicidad. Y, sinceramente, me encogí de hombros. ¿Puedes culparlos? Mira lo que pasó en el momento en que creíste haber encontrado uno. En cuestión de minutos, estabas planeando muestras de sangre y análisis de tejidos. El silencio que siguió. Fue el tipo de silencio pensativo que ocurre cuando un grupo de seres inteligentes de repente se da cuenta de que podrían haber estado mirando algo completamente equivocado. Pero Zoro 7 dijo vacilante, si los humanos todavía están vivos y escondidos y usted sabe sobre ellos, entonces eso significa que Jake es el investigador más dedicado de la galaxia.
dijo lentamente el profesor Ktil. Oh, soy. Exactamente lo que te he estado diciendo que no soy. Terminé. Y si lo soy, entonces arrastrarme a tu laboratorio y anunciar tu descubrimiento al mundo académico sería la forma más rápida de arruinar el acto de desaparición más exitoso en la historia galáctica. Lors emitió un sonido parecido a un eructo pensativo. Tiene razón. El profesor Ktro miró a sus alumnos y luego a mí. Prácticamente podía ver la lucha interna en su rostro. Por un lado, el descubrimiento científico del siglo. Por otro lado, podría destruir una especie entera y una paz cuidadosamente elaborada. Entonces, ¿qué estás proponiendo?, preguntó finalmente. Sencillo, dije. Nunca tuvimos esta conversación. Vuelvo haciendo jaque, el estudiante de intercambio un poco extraño que sabe demasiado sobre especies extintas. Vuelve a enseñar sobre ellos. Y en algún lugar, los humanos siguen sin extinguirse de la manera más exitosa posible. Pero las oportunidades de investigación, comenzó ser 7, estarán ahí si los humanos alguna vez deciden rebelarse. Lo interrumpí, lo cual probablemente no sucederá si saben lo que es bueno para ellos. Pero esa es su decisión, no la nuestra. El profesor Kate permaneció en silencio durante un largo momento, procesando esta información con la minuciosidad de alguien que ha construido una carrera basándose en una cuidadosa consideración académica. Jaque, dijo finalmente, ¿me estás pidiendo que finja que nunca escuché nada de esto? Les pido que consideren que tal vez algunas especies valoren más su privacidad que su lugar en la historia galáctica. Y tal vez eso no sea tan malo. Otra larga pausa. Entonces el profesor Kate se volvió para dirigirse a la clase. Estudiantes, anunció, creo que hoy hemos aprendido algo muy importante sobre la ética de la investigación en xenobiología. A veces, el mayor descubrimiento que podemos hacer es saber cuándo no hacer ningún descubrimiento. Sera 7 parecía confundido. Pero, profesor, ¿qué pasa con nuestras notas? Nuestras observaciones. ¿Qué notas?, preguntó la profesora Keitril con exagerada inocencia. Por lo que recuerdo, pasamos hoy discutiendo sobre los globoides del sector 7 y su desafortunado incidente de viaje en el tiempo. Muy trágico, completamente extinto, sin supervivientes. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a asentir en señal de comprensión. Incluso BLS logró lo que supuse que era su versión de un guiño de complicidad. Bien, dijo Torgon lentamente. Los globnoides, definitivamente extintos, a diferencia de algunas especies que definitivamente no discutimos. Y así es como aprendí que a veces la mejor manera de permanecer extinto es dejar que la gente piense que estás extinto, incluso cuando estás parado frente a ellos diciéndoles que no estás extinto. 3 semanas después, estaba de nuevo en mi asiento habitual en la clase del profesor Kate, con mi gorra de béisbol y gafas de sol, escuchándolo dar una conferencia sobre la importancia de respetar la privacidad de las especies en la investigación xenobiológica. Se había convertido en su tema favorito. Después de clase, mientras estaba empacando mis cosas, se acercó a mi escritorio. Jaque, dijo en voz baja, he estado pensando en nuestra discusión sobre especies teóricamente extintas que en realidad podrían no estar extintas. ¿Especies teóricas?, dije inocentemente. No estoy seguro de lo que quiere decir, profesor. Por supuesto que no, sonrió. Pero hipotéticamente, si tal especie existiera, y si hubieran elegido la extinción como forma de protección, creo que sería bastante admirable, una especie que valorara la paz por encima del reconocimiento. Hipotéticamente estuve de acuerdo. Eso sería muy inteligente por su parte. Sin embargo, espero que algún día, cuando estén listos, consideren compartir su historia. No para investigar, ¿entiendes?, solo para comprender. Me puse la mochila al hombro y me dirigí hacia la puerta. Quizás ya lo sean, profesor. Solo hay que saber escuchar. Mientras cruzaba el campus hacia mi siguiente clase, saqué mi teléfono y le envié un mensaje rápido a mi madre en la tierra. Aún se extinguió con éxito. La vida universitaria es genial. Enviar galletas.
Su respuesta llegó casi de inmediato. Me alegra que mantengas un perfil bajo, cariño. Paquete de galletas enviado. Intenta que no te descubran. Te amo. Sonreí y guardé el teléfono. A veces, estar muerto para la galaxia era la mejor manera de permanecer vivo en ella. Y lo mejor es que terminé obteniendo una A en la clase. Resulta que el profesor Kate realmente apreciaba a los estudiantes que entendían los puntos más finos de la discreción académica. Aunque noté que cada semestre después de eso, la descripción de su curso incluía una nueva línea. Los estudiantes deben estar preparados para discutir las implicaciones éticas de la investigación xenobiológica y la importancia de respetar la autonomía de las especies incluso en los casos en que el contacto directo con especies supuestamente extintas pueda ocurrir o no. Creo que esa era su manera de decir que los humanos son bienvenidos, pero que traigan sus propias exenciones de responsabilidad. No es un mal negocio considerando todos los aspectos. Después de todo, llevábamos más de 2 décadas extintos con éxito. ¿Por qué meterse con algo bueno?